De más está decir que es una vez más un gozo poder estar con vos en esta hora compartiendo la palabra de Dios, teniéndote ahí del otro lado y poder ver junto lo que Dios quiere para nuestras vidas, orando que esto pueda ser de bendición a tu vida y a tu corazón. La importancia de la Biblia. Y vamos a leer un texto ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A ver, el libro de Hebreos fue escrito a creyentes de segunda generación. Mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo. En el caso de mi familia, la familia Chazarreta, el primer creyente fue mi papá, primera generación. Yo vendría a ser la segunda generación. Es decir, vamos poniendo como ejemplo, el libro este de Hebreos fue escrito para mí, digamos. Es un ejemplo, ¿no? Para la segunda generación de creyentes en ese tiempo. Ahora, a ver, esta segunda generación estaba basada prácticamente o viviendo como si fueran tres mundos. ¿Cómo tres mundos? Sí, porque mira, había un mundo griego. Un mundo griego ahí que tenía todas sus filosofías, que tenía todas sus cuestiones, y todo eso rondaba en todos los creyentes en aquel entonces. Por ejemplo, mira, hay un escrito ahí de Platón en el cual Céfalo ahí habla con Sócrates y le dice algo así, mira, aproximadamente lo siguiente. Esto tenía pensamiento el mundo griego, mira lo que pensaban. Dice, con frecuencia, esto dice Céfalo a Sócrates, dice, con frecuencia nos reunimos algunos que tenemos prácticamente la misma edad. Dice, como para preservar el antiguo proverbio. Dice, y al estar juntos, la mayoría de nosotros se lamenta, dice, echando de menos los placeres de la juventud y rememorando tanto los goces sexuales como las borracheras y los festines. Mira el pensamiento del mundo griego que siempre tuvo. Uno dice, pero ¿qué no era el conocimiento, qué no era el saber, que Aristóteles ahí, la felicidad como lo máximo? Claro, ¿sabes qué había dicho Salomón? Salomón dijo, todo lo que hay debajo del sol, todo es vanidad. Todo lo que no me acerca a Dios, todo es vanidad. Tarde o temprano termina como vanidad. Acá dice, mira, dice, nos sentábamos ahí, preservar el antiguo proverbio, y nos lamentábamos de los placeres de la juventud. Nos recordábamos ahí los goces, las borracheras, los festines, el mundo griego. En ese mundo se desarrollaban estos primeros cristianos. ¿En qué otro mundo? Bueno, ahí estaba el Imperio Romano. Imperio Romano que a simple vista estaba tranquilo, pero ahí está una foto que vos ves en pantalla del Coliseo. En el Coliseo entraban aproximadamente 50.000 personas. Uno dice, bueno, tras 50.000 ahí a mí no me cambia nada. Claro, el problema no es que a vos te cambie o no, sino el problema era que muchas veces largaban a cristianos ahí. Ahora imagínate vos ahí, mirá en esta pantalla, que te larguen ahí en el medio únicamente para que te maten. Para que te maten, para que se te burlen. Ahí estaban los cristianos. Ahí. Y todo ahí, cuando salía el emperador, toda la multitud contenta de que soltaban a los leones, explotaba el Coliseo y los cristianos eran muertos. Todos contentos. Todos contentos. En este mundo se desarrollaba también los primeros cristianos, pero había uno más, la ley de Moisés. A ver, acá de la ley de Moisés salieron los que se conocen como los judaizantes. Ellos decían, por ejemplo, a ver, creer en Cristo, dice, no es suficiente. Vos tenés ahora, dice, que circuncidarte, tenés que guardar toda la ley de Moisés. Y era algo que no enseñaba la Biblia. En este mundo se desarrollaban estas personas, los cristianos. Ahí estaban los cristianos. Ahora, uno cuando se acuerda lo que Jesús había dicho antes de ascender en Hechos capítulo 1, versículo 8, Él les dijo a los apóstoles, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigo, mira acá, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Recordá, Jerusalén, Judea, Samaria. Y bueno, y por ende hasta el último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria. Claro, ¿qué había pasado? Todos se quedaron, ¿sabes dónde? Acá, en Jerusalén. Todos. Y pasó algo. Tuvo que venir, mira, la persecución. En Hechos, capítulo 8, versículo 1, dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. ¿Que estaba en dónde? En Jerusalén. Todos estaban en Jerusalén. Dice, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora mira, si yo vuelvo para atrás, dice que por dónde tenían que ir a predicar, en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Todos se quedaron en Jerusalén. Vino la persecución y ¿a dónde los llevó? Judea y Samaria. ¿Por qué a veces pasa lo mismo? Tenemos que esperar una cama de hospital, tenemos que esperar un diagnóstico malo para recién ahí buscar a Dios. Dice, vino una gran persecución y fueron esparcidos por Judea y Samaria. Ahora, estos creyentes, primeros creyentes, eran totalmente pobres. Eran despreciados, abusados, explotados totalmente, los hacían trabajar, no les pagaban nada. Y eran ignorantes. ¿Por qué? Porque eran recién convertidos. Eran judíos cristianos. Ellos abandonaban el judaísmo y pasaban al cristianismo y eran totalmente despreciados. Ya no se tenía el mismo concepto de ellos. Ya quedaron, digamos, como en un segundo plano. Mira este cuadro. Acá me da los órdenes de la Biblia. Viste que leímos Hebreo. Acá está Hebreo, viste, Hebreos 4:12. Todos los libros anteriores, mira que se escribieron. Santiago, Gálatas, Primera y Segunda Tesalonicense, viste la venida del Señor. Y acá estaba Hebreos. Ya estaban desanimados. Ya no querían seguir corriendo. Y ahí les va a decir, la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a ver, mira, 3 características de la Biblia. La primera, en primer lugar, la palabra de Dios tiene el poder para cambiarte. ¿Por qué? Porque mira cómo empieza Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahí la palabra viva, mira, se puede traducir como viviente. Dice, la palabra de Dios es viviente. Ahora, esta misma palabra aparece cuando Jesús habló con la mujer samaritana. ¿Te acordás? Te pongo ahí en contexto. La mujer samaritana va a buscar agua, estaba Jesús ahí y Jesús le dice de la siguiente manera, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, dice, tú le pedirías y él te daría agua viva, ¿ves? Ahí se traduce, es decir, agua viviente, vida eterna, vida eterna. Pero después Pablo va a utilizar una palabra un poco extraña, tal vez para el español no, pero para el griego sí. Él va a decir esto en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, etcétera, etcétera. Ahora mira, te cuento ahí algo. A mí me gusta ver el Chavo del 8, ¿viste? Lo conoces, el Chavo. Me gusta ver el Chavo. Hay una parte, cuando daban el Chavo, en el que hay como un examen, ¿viste? De dibujo. Y entonces estaba Kiko, la Chilindrina, el Chavo, Kiko ahí con la Chilindrina. No me acuerdo que habían presentado, pero como un lápiz, algo así. Y el Chavo cuando va a presentar el examen de dibujo dice, mire, profesor, eso es una chiforínfula. ¿Viste? Lo quedan mirando todo. ¿Una qué? Es una chiforínfula. ¿Qué es eso? Dice, es algo que yo inventé. Es algo que yo inventé. Esta palabra inspirada en griego se traduce así, mira, theoneutos. ¿Sabes qué es esto? Aparece una sola vez en todo el Nuevo Testamento. Posiblemente era una palabra que Pablo había inventado, que se traduce soplada por Dios. Es decir, toda la escritura es soplada por Dios. ¿Viste que habíamos dicho que era viviente? Soplada por Dios.
Claro, Pablo posiblemente cuando nos ponemos en los zapatos del autor, tenía en mente la creación del hombre. ¿Qué dice la creación del hombre? Mira, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, viste ahí soplada por Dios, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Te acuerdas? Dice, porque la palabra de Dios es viva, dice viviente. Bueno, el hombre fue un ser viviente. ¿Qué está diciendo acá? Dice, de la misma manera que vos, que yo podemos respirar, hablar, de la misma manera que tengo vida, de esa misma manera la Biblia es un libro vivo. Por eso es un libro que te puede transformar. A ver, yo creo, ¿no?, que vos no vas a hablar con un muerto. Los demás libros son libros muertos. La Biblia es un libro vivo. La Biblia es viva. Pero también después dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Ahí se traduce energes, de ahí viene el término energía. Pero este es un término compuesto. Valga la redundancia, justamente compuesto quiere decir que está compuesto por dos palabras. Por ejemplo, mira acá abajo. En se puede traducir o llegar a traducir como oscura. Y ergón como labor. A ver, ¿cómo es esto? Dice, la palabra de Dios es viviente y es la única que puede trabajar en tu oscuridad. En esa oscuridad que nadie conoce, ¿viste? O en esa oscuridad difícil que estás metido. Como en ese mal diagnóstico que podés tener. Como en ese momento familiar duro que estás pasando. Un libro muerto no. Solo la Biblia. Solo la Biblia puede transformarlo. Dice, es la que puede trabajar en tu oscuridad, como en esas oscuridades pecaminosas que nadie conoce, ¿eh? Dice, la Biblia puede trabajar ahí. Mira este hombre, John Wesley, un teólogo ahí anglicano. Él sorprendió mucho porque era un hombre que predicaba prácticamente a multitudes. Multitudes. Y una vez vino alguien y le dijo, disculpe, ¿cómo hace usted para predicarle a tanta gente? ¿Sabe qué respondió él? Muy fácil, dice. Lo miraron todo, ¿cómo que muy fácil? Y él le dijo, préndase con fuego del cielo. Y las multitudes, dice, van a venir a ver cómo usted arde. Así de fácil. Dice, préndase con fuego del cielo. Y las multitudes van a venir a ver cómo usted arde. Préndete con el fuego de Dios. Y todas las multitudes van a venir a ver cómo guardes. Porque está lleno de la palabra de Dios. 3 características de la Biblia. Dijimos, la palabra de Dios tiene el poder de cambiarte. Tiene el poder de criticarte en segundo lugar. ¿Cómo de criticarte? Mira lo que dice. La parte en verde. Dice que es viva, eficaz. Y abajo dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra discernir en griego, mira cómo se traduce. Críticos. Ya está, ¿no? De ahí viene nuestra palabra crítica. Ahora es interesante esto, porque también Pedro dijo que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a Moisés se le dio una profecía, ahí en el Antiguo Testamento. Se le dijo esto en Deuteronomio 17:15. Ciertamente pondrás rey, pondrás. Futuro, pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Claro, rey se puso, o mejor dicho, un rey se puso muchísimo tiempo después. Pero Dios ya le había dicho, pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Mira, primero vino Saúl, después vino David, y después ahí entre uno de ellos vino Salomón. ¿Te acuerdas que dijimos que la palabra de Dios te cambia? En segundo lugar, te critica. ¿Por qué? Porque el rey, en ese mismo capítulo de Deuteronomio, hay una serie de requisitos que tenía que hacer. Por ejemplo, mira lo que dice acá Deuteronomio 17:16. El rey dice que él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos.
porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Ahora mira lo que hizo Salomón, que está acá a la par nomás, en 2 de Crónicas 9:28. Dice, tuvo también Salomón 4.000, escuchad, 4.000 caballerizas para sus caballos, y carros, y 12.000 jinetes. Dios que había dicho, no aumentara caballos, dice que tuvo 4.000 caballos. Después dice que no tenía que volver a Egipto. ¿De dónde le traían a Salomón? Dice, traían también caballos para Salomón de Egipto. Este pibe hacía todo lo contrario. Y no era un tipo que no conocía, conocía a Dios. El padre era David, siervo de Dios. Pero mira esta otra, mira. ¿Qué no debía hacer el rey? Dice, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Mira lo que dice Salomón, lo que el mismo Salomón dice en Eclesiastés 2:8. Me amontoné también plata y oro. Y encima le agregó, dice, y tesoros preciados de reyes. ¿Por qué hacemos todo en contra de lo que Dios dice? Mira este otro, mira. Dice que el rey ni tomará para sí muchas mujeres. El rey no debía tomar muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Mira lo que dice 1 de Reyes 11:3 de Salomón. Y tuvo Salomón 700 mujeres. Dice, y tuvo Salomón 700 mujeres reinas. Mira ahí. Y 300 concubinas. Y sus mujeres, ¿qué dice? Desviaron su corazón. ¿Qué dice en el otro? No tomará mujeres para que no desvíen su corazón. Salomón, ¿qué dice? 1.000 mujeres tuvo. Y desviaron su corazón. Todo en contra de lo que Dios ha dicho. Lo mismo somos nosotros, Dios ha dicho que no debemos dejar de congregarnos como hijos de Dios. ¿Te estás congregando? Dios dijo que debemos discipular, predicar, evangelizar, no murmurar. Pecado por lo cual en iglesias hay de sobra. ¿Por qué hacemos todo en contra de lo que Dios dice? ¿Sabes cuál fue el decadente de Salomón? La decadencia de él como rey. Yo creo que la clave está en Deuteronomio 17, pero en los versículos siguientes. Porque mira lo que tenía que hacer el rey. Dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, el rey, dice, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Es decir, el rey debía escribir la palabra de Dios, debía copiarla. Dice, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Dice, y lo tendrá consigo. Viste, hay algunos creyentes que te dicen, yo tengo la Biblia en el celular. Está bien, hermano, utilícela, todo bien. Vamos a su casa, vamos a leer la Biblia. No sé dónde está la Biblia. Dice, y la tendrá consigo. Y mira, y leerá en él todos los días de su vida. Debía leer todos los días de su vida. ¿Pero para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, y para ponerlos por obra. ¿Qué no hizo Salomón? Salomón no escribió una copia de la ley. Salomón no tenía la Biblia consigo. Dice, no sé dónde la dejé. Pero Salomón dejó de leer todos los días la Biblia. Olvidó de temer a Dios. No guardó la palabra y no la puso por obra. La importancia de la Biblia, ¿ves? Todos los días la Biblia. Tenerla, leerla, estudiarla. Todos los días. Todos los días. La palabra critica. Dice la Biblia que Salomón era el hombre más sabio de toda la tierra. Esta vez se equivocó. Y se equivocó mal, Se equivocó mal. Dijimos, la palabra de Dios en primer lugar tiene el poder para cambiarte, el poder para criticarte. ¿Cuántos hermanos hay que dejaron de leer la Biblia? Ya no, tal vez vos que me estás mirando, no lees la Biblia. Tal vez ni tenés una Biblia. Estoy hablando de creyentes. 3 características de la Biblia. En primer lugar te cambia, en segundo lugar te critica, pero en tercer lugar podés confesar. Porque mira lo que dice, es viva y eficaz,
la palabra de Dios, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Viste, hay algunos que te dicen, yo tuve un sueño, una visión, ¿cómo sé? O incluso algunos te dicen, mira, Dios me dijo que te diga esto, ¿y cómo sé yo que Dios me dijo o que lo que vos decís es verdad? Hay una manera de saberlo, porque acá dice, penetra hasta partir el alma del espíritu. Es decir, el alma, las emociones, el espíritu, las convicciones. Nosotros no nos movemos por emociones, nos movemos por convicciones. Este libro es un libro vivo, Cristo está vivo, si no yo para qué voy a estar hablando acá. Cristo cambió mi vida y está vivo. Dice, no sé si está vivo, pero ¿cómo no va a estar vivo si yo hablé con él esta mañana? Pero también te da el poder o te da la capacidad para confesar tu pecado. ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia ahí en Hebreos, en el verso 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Quién es? Alguien que traspasó los cielos, dice. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos, dice, nuestra profesión. Ahí la palabra profesión se traduce confesión. Dice, retengamos nuestra confesión. Confesa tu pecado. Tal vez te alejaste de la Biblia. Confesale el pecado a Dios y volvé a la palabra. O tal vez vos no sos hijo de Dios. Bueno, la palabra te puede cambiar. Lo hizo conmigo. Te va a criticar, pero vas a poder confesar tu pecado a Dios. Y si vos no sos hijo de Dios, dice la palabra, puede trabajar en esa oscuridad. ¿Por qué no te entregas a Cristo? Y le decís, Señor, soy un pecador. Todos hemos pecado. Dice la Biblia, justamente, la importancia de la Biblia, que por tus obras no podés ir a ningún lado, no podés ir al cielo. Solamente Jesucristo, la sangre de Jesucristo, te limpia de todo pecado. Murió en tu lugar, murió en mi lugar, murió por mi pecado, por tu pecado. Pero no se quedó ahí, no se quedó ahí. Resucitó y hoy está vivo. Hoy está vivo. Y predico un Cristo vivo. Está vivo. Y quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Recibí a Cristo. Decirle que sos un pecador, que lo aceptás como Salvador y Señor personal de tu vida, y que te dé la vida eterna. Que Dios te bendiga y que nos podamos volver a encontrar en una próxima ocasión o en el próximo video que podamos hacer.